Cuando el abogado leyó el testamento de mi esposo, mi nuera se levantó de la silla con una sonrisa venenosa y gritó, para que todos escucharan: la casona en Guadalajara es mía, vieja inútil. Acepta, de una vez que perdiste. Mientras ella se reía junto con mi hijo, yo solo señalé hacia la puerta y dije: con calma, está bien, querida, pero antes creo que necesitas ver quién está esperando allá afuera. Su rostro se puso blanco como el papel. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena Casillas y durante 47 años creí que conocía el significado de la familia. ¡Qué ilusión! Todo empezó a desmoronarse aquel jueves gris cuando fui citada al despacho del abogado para la lectura del testamento de Marcos, mi esposo. Hacía apenas 6 semanas que lo había perdido y mi corazón todavía dolía como una herida abierta. Llegué media hora antes de la cita. Siempre fui puntual, una característica que Marcos admiraba en mí. Me senté en un sillón de piel café y esperé apretando mi bolsa negra con fuerza, como si ella pudiera darme algo de estabilidad en ese momento. Mis hijos empezaron a llegar poco a poco. Primero apareció Laura, mi hija, más chica, con 7 meses de embarazo. Me abrazó con cuidado y se quedó a mi lado. Después llegó Pedro, mi hijo, mediano, siempre responsable y cariñoso. Y por último, como siempre tarde, entró Daniel, mi primogénito de 43 años, con su esposa Berenice colgada del brazo. Berenice entró en aquel despacho como si estuviera desfilando en una pasarela de modas. Usaba un vestido rojo que probablemente costaba más que mi renta, tacones altísimos que hacían ruido a cada paso y esa sonrisa falsa que practicaba todos los días en el espejo. El cabello rubio platinado le caía perfectamente sobre los hombros y las uñas rojas combinaban con un labial exagerado. Me saludó con esa voz melosa que usaba cuando tenía público. Elena, ¿cómo estás? Debe ser tan difícil para ti. No, era preocupación real. Sus ojos me barrieron de la cabeza a los pies, evaluando mi sencillo vestido negro, mis zapatos de piso, mi cabello gris, recogido en un chongo. Para ella, yo representaba todo lo que temía llegar a ser: una mujer mayor, viuda, sin lujos. Daniel me dio un beso rápido en la frente, pero noté que estaba nervioso, inquieto. En los últimos meses se había distanciado de mí y yo se lo atribuía al luto por la muerte de su padre. Ahora, veo que había mucho más detrás de esa frialdad. El licenciado Campos, nuestro abogado de la familia por más de 15 años, se acomodó los lentes y abrió una carpeta gruesa. Mi corazón se disparó. Marcos y yo habíamos platicado varias veces sobre nuestros deseos. Yo sabía que todo estaba organizado para que yo heredara la mayor parte de los bienes, la casa donde criamos a nuestros hijos y los ahorros de toda una vida de trabajo conjunto. Vamos a empezar, dijo el licenciado Campos con voz grave. El testamento del señor Marcos Casillas es claro. La casa familiar queda para él hijo mayor Daniel Casillas y su esposa, Berenice. Los ahorros, que suman cerca de 700,000 pesos, se dividirán en partes iguales entre los 3 hijos. Para la señora Elena se establece una pensión mensual de 4,000 pesos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. 4,000 pesos al mes. Eso apenas pagaría el súper de una semana. Y la casa, nuestra casa, donde pasamos 40 años, donde nacieron nuestros nietos, donde Marcos murió en mis brazos. Debe haber un error, murmuré apenas pudiendo hablar. El licenciado Campos movió la cabeza negativamente. No hay error, doña Elena. Aquí está la firma de su esposo. El testamento fue modificado hace 5 meses. 5 meses. Justamente cuando Marcos empezó a tener esos olvidos extraños, esa confusión mental que el médico dijo que era normal por la edad. 5 meses cuando Berenice empezó a
aparecer más en la casa, siempre con alguna excusa para quedarse a solas con Marcos mientras yo salía al mercado o a ver a mis amigas. Miré a Daniel, esperando ver sorpresa en su rostro, esperando que él también cuestionara aquello. Pero no había sorpresa, había alivio. Daniel, susurré. ¿Tú sabías esto? Él desvió la mirada. Mamá, mi papá pensó que era lo mejor. Nosotros podemos cuidar mejor la casa. Laura empezó a llorar bajito. Esto no puede estar bien. Mi papá nunca haría esto. ¿Dónde va a vivir mi mamá? Fue entonces cuando Berenice se quitó la máscara, se levantó de la silla con un movimiento dramático, metió la mano en su bolsa de marca y sacó un manojo de llaves, agitándolas en el aire como trofeos de guerra. La casona en Guadalajara es mía, gritó, asegurándose de que todos escucharan bien. Agitó las llaves frente a mí, con los ojos brillando con una crueldad que nunca le había visto tan descarada. Acepta de una vez que perdiste, vieja. Inútil. El silencio que cayó en la sala fue pesado como el plomo. Laura dejó de llorar, boquiabierta. Pedro se quedó paralizado. Hasta el licenciado Campos pareció chocado por la brutalidad de sus palabras. Pero Berenice no había terminado. Empezó a caminar alrededor de mi silla, como un depredador rodeando a su presa. ¿Sabes una cosa, Elena? Durante 7 años, me tuve que tragar tus consejos de cómo ser una buena esposa. Tuve que aguantar tus indirectas sobre mi ropa, mi trabajo, cómo gasto mi dinero. Tuve que fingir que me importaba tu opinión sobre absolutamente todo. Cada palabra era una puñalada. Daniel permanecía callado, mirando al piso como un cobarde. 7 años fingiendo que respeto a la mujer, que me dijo el día de mi boda, que yo nunca sería lo suficientemente buena para su hijo perfecto, continuó. Berenice acercando su cara a la mía. Pues adivina que al final tú fuiste la que no fue lo suficientemente buena. Ni tu propio marido te consideró digna de heredar la casa. Pedro se levantó bruscamente. Berenice, ya basta. Estás hablando de nuestra madre. Ella lo miró con desprecio. Tu madre, que siempre se creyó mejor que todos, que siempre nos hizo sentir como arrimados en su casa perfecta. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, pero no iba a dejar que me viera completamente destruida. No de esa forma. Laura me tomó de la mano. Mamá, tú te vas a vivir conmigo y con Rafael. No, cortó Berenice con frialdad. No va a andar de casa en casa como un estorbo. Va a tener que aprender a rascarse con sus propias uñas. Y fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. A pesar del dolor, de la humillación, de sentir que mi mundo se caía a pedazos. Una calma extraña se apoderó de mí. Era como si una parte dormida de mi alma hubiera despertado de repente. Me levanté despacio de la silla. Todos los ojos se pusieron en mí. Beren sonreía, esperando verme derrotada por última vez, pero no estaba derrotada. Había algo que Berenice no sabía, algo que nadie en esa sala sabía, excepto yo. Ese algo estaba a punto de darle la vuelta al juego por completo. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. La espalda derecha, la cabeza en alto. Cuando llegué al marco de la puerta, me volteé y señalé hacia afuera del despacho. Está bien, Berenice, dije con una voz que ni yo misma reconocí, calmada, pero cargada de algo peligroso. Pero antes de que festejes tu victoria, hay alguien aquí afuera que necesita hablar con ustedes. La sonrisa de Berenice flaqueó por primera vez. Daniel levantó la cabeza de repente. ¿De qué estás hablando?, preguntó Berenice, pero ya había un nerviosismo en su voz que no estaba antes. Yo solo sonreí. Una sonrisa que guardaba secretos, cultivados durante meses. Ya lo verán, dije suavemente y abrí la puerta. Bloque 2. La figura que apareció en la puerta hizo que el aire de la sala se pusiera denso. Era un hombre de unos 50 años de estatura media, usando un traje gris discreto y corbata azul marino. Traía un maletín de piel negra en la mano izquierda y en la derecha sostenía una identificación oficial. Buenas tardes,
dijo con voz profesional y firme. Mi nombre es Renato Silva, investigador privado de la agencia. Verdad total. El efecto fue inmediato y devastador. Berenice se quedó completamente tiesa, como si hubiera visto a un fantasma. El color se le fue de la cara, dejándola pálida como la pared. Las llaves que agitaba con tanto orgullo se le cayeron de las manos, temblorosas, y chocaron contra el piso, con un ruido metálico que retumbó en el silencio mortal del despacho. Daniel se levantó tan rápido que casi tira la silla hacia atrás. Sus ojos iban del investigador a su esposa y de vuelta al investigador, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Pero fue Berenice quien rompió el silencio con un grito que parecía venir de lo más profundo del pánico. ¿Qué hace él aquí? Su voz había subido varios tonos, volviéndose aguda y desesperada, completamente diferente a la mujer controlada de hace unos minutos. Se llevó las manos al pecho, como si no pudiera respirar. Daniel se unió al pánico, pero su grito fue de confusión. Mamá, ¿qué está pasando? Laura y Pedro se miraron perdidos. El licenciado Campos había soltado los papeles del testamento y observaba la escena con los ojos bien abiertos. Pero yo mantuve la calma con esa serenidad extraña que encontré en los momentos más oscuros de los últimos meses. Me volteé hacia mis hijos menores. Laura, a Pedro, podrían salir. Un momento. Esto es algo que Daniel y Berenice necesitan escuchar solos. Laura dudó. Mamá, no te voy a dejar sola con Boya. Estar bien, aseguré dándole un apretón cariñoso en la mano. Confía en mí. Mis dos hijos menores salieron a regañadientes, seguidos por él. Licenciado Campos, que murmuró algo sobre dar privacidad a la familia. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave que sonó como una trampa. Cerrándose. Nos quedamos 4 personas en la sala. Daniel, Berenice, el investigador Renato y yo. Berenice respiraba agitada con las manos apoyadas en la mesa para no caerse. Elena dijo con voz quebrada, no sé qué pienses que estás haciendo, pero levanté la mano para callarla. Por primera vez en 7 años, Berenice guardó silencio cuando yo hablé. Señor, Renato, dije con voz clara, por favor, comparta con mi familia lo que descubrió. Durante los últimos 4 meses. 4 meses. Yo había empezado mi investigación una semana después del entierro de Marcos, cuando ciertos detalles sobre su muerte y los cambios en el testamento empezaron a no cuadrarme. Marcos había sido un hombre meticuloso. Toda la vida, alguien que me consultaba, hasta las decisiones más simples. La idea de que cambiaría nuestro testamento sin siquiera mencionarlo era algo totalmente ajeno a su forma de ser. El investigador abrió su maletín con movimientos lentos, sacó un fajo grueso de documentos, fotos y lo que parecían transcripciones. Señora Elena, empezó él, después de 4 meses de investigación detallada, puedo confirmar que sus sospechas eran totalmente correctas. Daniel empezó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Mamá, ¿qué sospechas? ¿De qué está hablando este hombre? Berenice seguía callada, pero podía ver su mente trabajando a 1000 por hora, probablemente calculando cuánto sabíamos y qué opciones le quedaban. El investigador Renato puso la primera foto sobre la mesa. Era una imagen a color, tomada desde un carro, mostrando a Berenice saliendo de un hotel en el centro de la Ciudad de México. No estaba sola. Esta foto fue tomada el 20 de febrero del año pasado, explicó el investigador, 2 meses antes de que el señor Marcos Casillas modificara su testamento. Daniel se acercó a la mesa para ver mejor. Su rostro pasó por varias emociones: confusión, reconocimiento y finalmente horror. Berenice, susurró él. ¿Qué es esto? Ella seguía sin hablar, pero sus ojos tenían la mirada desesperada de un animal acorralado. El investigador siguió poniendo más fotos en la mesa. Esta fue del 28 de febrero, esta otra del 10 de marzo, esta del 18 de marzo.
Cada imagen mostraba a Beren con él. Mismo hombre, un tipo de unos 40 años de pelo oscuro, saliendo de diferentes hoteles, restaurantes íntimos, hasta de su departamento. En total, dijo el investigador con voz profesional, documentamos 31 encuentros entre la señora Berenice y el señor Lucas Ferreira durante un periodo de 7 meses. El señor Ferreira es casado y trabaja como corredor de bienes raíces. Daniel se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. No murmuró. Esto no puede ser real. Pero el investigador no había terminado. Sacó otro juego de documentos. También investigamos las visitas que la señora Berenice hacía a la casa de ustedes durante los últimos meses de vida del señor Marcos. Continuó. Según registros telefónicos y testimonios de vecinos, estas visitas ocurrían exclusivamente cuando la señora Elena no estaba en casa. Sentí una punzada de dolor al recordar esas tardes. Berenice siempre tenía una excusa para aparecer cuando yo salía al mandado o a ver a mis amigas. Vine a traerle esos panecitos que le gustan a mi suegro, Marcos, decía a ella. Oh, pensé que le gustaría algo de compañía. Yo había pensado que finalmente estaba queriendo a Marcos de verdad. ¡Qué tonta! Fui. Durante esas visitas, siguió el investigador. La señora Berenice llevaba documentos relacionados con testamentos, propiedades y herencias. Según la señora Lulú, la vecina de al lado, la señora Berenice frecuentemente salía de la casa cargando bolsas llenas de papeles. Doña Lul había sido mi vecina por 12 años. Era una mujer muy observadora y griega. Siempre sintió que algo no estaba bien con las visitas de Berenice. Daniel finalmente encontró su voz. Beren, dijo con una voz que no reconocí, grave y peligrosa. Dime que esto no es cierto. Dime que no engañaste a mi padre cuando estaba enfermo y confundido para que cambiara su testamento. Por primera vez, desde que entró el investigador, Berenice habló. Su voz era apenas un susurro. Daniel, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Explotó él, levantándose, tan de golpe que la mesa tembló. Explicar que me pusiste el cuerno con otro hombre por más de un año. Explicar que manipulaste a mi padre moribundo para robarte la herencia que era de mi madre y de mis hermanos. Berenice empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico de alguien que sabía que había sido exhibida por completo. No entiendes, sollozo. Lucas y yo solo éramos amigos. Y lo del testamento, tú. Papá quería hacerlo así. Yo solo lo ayudé con el papeleo porque él estaba confundido. El investigador Renato sacó una pequeña grabadora. Señora Elena, gustaría que pusiera la llamada telefónica que grabamos entre la señora Berenice y el señor Ferreira el pasado 15 de julio. Asentí. Era hora de que Daniel escuchara toda la verdad. El investigador apretó el botón de play. La voz de Beren se llenó la oficina clara y cruel. Lucas, ya casi está todo listo. El viejo está tan ido últimamente que ni sabe lo que firma. Daniel es tan menso que no sospecha nada. Y la bruja de Elena se cree muy lista. No van a saber ni por dónde les llegó el golpe hasta que sea demasiado tarde. La voz de un hombre respondió. ¿Estás segura de que podemos hacer esto sin que nos cachen? Claro que estoy segura, respondió la voz de Berenice con confianza. En cuanto tengamos la casa y la lana, nos divorciamos y nos largamos juntos. Elena se va a quedar en la calle. Daniel va a estar tan hundido que no va a poder hacer nada. El investigador paró la grabación. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Daniel estaba totalmente inmóvil. Su cara se había puesto de un color gris enfermizo. Berenice se había dejado de llorar y ahora lo miraba con puro terror en los ojos. Daniel, susurró ella, mi amor, por favor. Él la miró como si fuera una completa extraña. ¿Quién eres tú? Preguntó con la voz rota. 7 años de matrimonio. ¿Alguna vez me quisiste? ¿O siempre fue por el dinero? Me acerqué a mi hijo y puse una mano suave en su hombro. Daniel, hijo,
Hay una cosa más que necesitas saber. Él me miró con ojos vidriosos. Mas no sé si pueda aguantar más. Respiré profundo. Era hora de la verdad final. Bloque 3. El testamento que acabamos de escuchar no es el verdadero, dije yo. Las palabras cayeron en la oficina como una bomba. Daniel me miró como si me hubiera vuelto loca. Mamá, ¿de qué hablas? Acabamos de escuchar al licenciado Campos. Sí, interrumpí, manteniendo la voz firme, pero ese no fue hecho por él. Marcos, que conocieron en los últimos meses, fue hecho por mi esposo cuando todavía tenía todas sus facultades mentales. El investigador Renato sonrió por primera vez. Señora Elena, ¿le gustaría que explicara lo que descubrimos sobre el verdadero testamento? Asentí. Durante nuestra investigación, no solo documentamos las movidas de la señora Berenice, también investigamos la autenticidad del testamento que se leyó hoy. Daniel se sentó pesadamente. No entiendo nada. El testamento que el licenciado Campos leyó hoy sí fue firmado por su padre. Continuó el investigador. Pero fue firmado bajo presión y manipulación cuando el señor Marcos estaba pasando por crisis de confusión mental por su condición médica. Berenice empezó a temblar visiblemente. Eso no es cierto. Marcos sabía perfectamente lo que hacía. Renato la miró de frente. Según los registros médicos que conseguimos con orden legal, el señor Marcos había sido diagnosticado con deterioro cognitivo leve 5 meses antes de morir. Su médico, el doctor Almeida, le había recomendado no tomar decisiones legales importantes sin supervisión de la familia. Sentí dolor al recordar esas citas médicas. Marcos insistía en ir solo, diciendo que no quería preocuparme. Ahora entiendo que Berenice probablemente lo influenciaba para mantener su estado en secreto. Pero hay más, siguió el investigador. La señora Elena me contrató al principio para investigar la sospechosa movida del testamento, pero en el camino descubrí algo que ni ella sabía. Me miró con una sonrisa de respeto. Su esposo, señora Elena, era más listo de lo que nadie imaginó. Fruncía el ceño. ¿Qué quiere decir? Renato abrió el maletín y sacó un documento oficial con sellos y firmas. 2 días después de firmar el testamento, que beneficiaba a Daniel y Berenice, el señor Marcos visitó otro despacho de abogados solo en uno de sus momentos de lucidez. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Qué hizo? Firmó un testamento totalmente diferente, dijo Renato poniendo el papel en la mesa. Un testamento que cancela por completo el anterior y regresa a la repartición original que usted y él habían acordado hace años. Daniel se acercó al papel como si fuera una víbora. Eso es imposible. ¿Por qué no sabíamos nada? Porque su padre, en uno de esos momentos de claridad que a veces tienen las personas con deterioro, se dio cuenta de que lo había manipulado, explicó Renato. Según el abogado que hizo este segundo testamento, el señor Marcos llegó a la oficina muy alterado, diciendo que había cometido un error terrible y que necesitaba arreglarlo. Antes de que fuera tarde, tomé el papel. Con manos temblorosas. Era la letra de Marcos, su firma. Inconfundible, aunque un poco más chueca que lo normal. En la parte de arriba, decía claramente la fecha, 2 días después del testamento falso. El abogado que hizo este documento, continuó. Renato, es el licenciado Silveira, socio del licenciado Campos. Cuando contacté al despacho, confirmó que tenía instrucciones específicas del señor Marcos de no revelar este testamento hasta después de que él primero se leyera en público. Daniel estaba leyendo por encima de mi hombro. Su voz era apenas un susurro. Aquí dice que mi mamá hereda la casa, los ahorros, todo, y que Berenice y yo no recibimos nada si se descubre que manipulamos el testamento anterior. Marcos lo sabía. Murmuré, sintiendo lágrimas de alivio. Él sabía lo que habían hecho y buscó la forma de protegerme. Renato asintió. Pero hay algo más, algo que ni este segundo testamento revela por completo.
Sacó una cajita de terciopelo azul. La reconocí de inmediato. Era la cajita donde Marcos guardaba los papeles más importantes de nuestra vida. Su esposo me pidió entregarle esto personalmente, dijo Renato dándome la caja. Dejó instrucciones con el licenciado Silveira sobre cuándo y cómo debía entregarse. Abrí la caja con dedos temblorosos. Adentro había una carta doblada con mi nombre escrito con la letra de Marcos y abajo algo que me hizo aguantar la respiración. Un pequeño USB. Marcos me dejó una carta, dije con la voz quebrada. Berenice, que se había quedado callada, finalmente habló. Esto es ridículo. No pueden probar que Marcos estaba en sus 5 sentidos cuando firmó ese segundo papel. Renato sonrió con frialdad. De hecho, sí podemos. El licenciado Silveira insistió en que el señor Marcos fuera evaluado por un psicólogo independiente antes de firmar el Nuevo Testamento. Tenemos esa evaluación y confirma que el señor Marcos estaba totalmente lúcido y consciente de lo que hacía. El mundo de Berenice estaba cayendo frente a sus ojos y ella lo sabía. Su última jugada fue atacarme. Elena siempre fue una mujer rencorosa, dijo con voz desesperada. Todo esto es un montaje porque no acepta que Marcos por fin se dio cuenta de que Daniel merecía más que ella. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la silla apretándola. Carta de Marcos contra mi pecho. Por primera vez en 7 años dejé que Berenice viera exactamente lo que pensaba de ella. Rencorosa. Repetí con la voz cargada de décadas de aguantarme cosas. ¿Sabes qué es rencoroso, Berenice? Rencoroso es seducir a un anciano confundido para robarle a su familia. Rencoroso es engañar a tu esposo por más de 1 año mientras planeas dejarlo en la calle. Rencoroso es decirle, vieja inútil, a la mujer que te recibió en su familia, con los brazos abiertos. Berenice se echó para atrás como si le hubiera dado una bofetada. Pero yo no soy rencorosa, continué, acercándome a ella. Yo soy algo mucho peor para ti. Yo soy inteligente. Daniel había estado leyendo el testamento verdadero en silencio. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá, dijo con voz rota, hay una parte aquí que menciona específicamente a Berenice. Renato asintió. Su padre incluyó una cláusula muy especial sobre su nuera. Tomé el papel de las manos de Daniel y leí la parte que señalaba. Las palabras de Marcos tenían el poder de destruir las fantasías de Berenice. Si se comprueba que mi nuera Berenice Silva manipuló, presionó o engañó de cualquier forma para alterar mi voluntad original, entonces no solo queda fuera de cualquier beneficio, sino que debe devolver cualquier propiedad o dinero que haya obtenido de la familia Casillas durante su matrimonio con mi hijo. El silencio fue absoluto. Berenice se puso pálida. ¿Devolver qué? Renato revisó sus notas. Según nuestros registros, durante los 7 años de matrimonio con Daniel, usted recibió de la familia Casillas un coche Audi valuado en 400,000 pesos, joyas de unos 100,000 pesos, un fondo de inversión que el señor Marcos puso a su nombre por 200,000 pesos y viajes internacionales pagados por otros 100,000. Daniel empezó a hacer cuentas. Eso es casi 1,000,000 de pesos. Exactamente, confirmó Renato. Más los intereses acumulados. Berenice se tambaleó y se tuvo que agarrar de la mesa. No, no tengo tanto dinero. Entonces, dije con voz firme, vas a tener que ver cómo le haces. Bloque 4. Renato cerró su maletín. Señora Elena, el testamento auténtico y todas las pruebas de manipulación ya fueron presentados al juzgado. El proceso legal para ejecutar la voluntad real del señor Marcos empieza mañana mismo. Miró a Berenice con frialdad. También le informo que las pruebas de su engaño y la manipulación de una persona con deterioro cognitivo fueron presentadas ante el Ministerio Público. Es posible que enfrente cargos penales, además de las consecuencias civiles. Berenice finalmente se quebró. Se desplomó en la silla llorando sin control, pero no era arrepentimiento. Era pánico puro al darse cuenta de que
Lo había perdido todo. Daniel me miró, con una mezcla de vergüenza y admiración. Mamá, ¿desde cuándo sabías todo esto? Apreté la carta de Marcos. Sospechaba. Hace meses, pero no tenía pruebas. Tú, padre, por otro lado, lo sabía todo y me dejó las herramientas para defenderme. Abrí la carta de Marcos y empecé a leer. Las primeras líneas en voz alta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Berenice mostró su verdadera cara y Daniel descubrió quién es realmente la mujer con la que se casó. Siento no haber podido protegerte mejor mientras estaba vivo, pero espero que estas pruebas te den la fuerza para reclamar lo que es tuyo. Tuve que parar para limpiarme las lágrimas, escuchar su voz a través de sus palabras. Era como tenerlo conmigo otra vez. Quiero que sepas que todos los días luchaba contra la confusión en mi mente para mantener nuestro amor a salvo. Había días que no me acordaba de lo que desayunaba, pero nunca, ni por un segundo, olvidé cuánto te amo. La carta seguía por 2 hojas completas, detallando cómo Marcos empezó a sospechar de Berenice cuando ella empezó a visitarlo con papeles mientras yo no estaba. Al principio pensé que por fin estaba tratando de ser una buena nuera. Escribió, pero cuando empezó a preguntar por nuestras cuentas de banco, por el valor de la casa en Guadalajara, por mis planes del testamento, me di cuenta de que había algo oscuro. Marcos contaba cómo fingió estar más confundido de lo que estaba para poder escuchar sus verdaderas intenciones. La oí hablando por teléfono una tarde, cuando pensó que yo estaba dormido. Estaba riendo con alguien sobre lo fácil que era manipular al viejito senil. Fue ahí cuando decidí que tenía que protegerte a como diera lugar. Mi corazón se rompía y se llenaba de orgullo. Aún estando vulnerable, Marcos sacó fuerzas para defenderme. Elena, mi amor, sé que estos meses fueron difíciles. Sé que notaste mi distancia. No era porque no te quisiera, era porque estaba peleando una guerra silenciosa para mantener seguro todo lo que construimos juntos. La carta explicaba cómo contactó en secreto al investigador Renato pagándole con dinero de una cuenta personal que yo no conocía. Contraté al investigador no solo para juntar pruebas contra Berenice, sino para asegurar que cuando llegara el momento tuvieras todo para defenderte. Sabía que mi tiempo se acababa, pero la parte más dolorosa venía al final. Elena, hay algo más que necesitas. ¿Sabe? Algo que no pude decirte en vida, porque sabía que tratarías de detenerme. Se me heló la sangre. El USB que encontrarás en esta caja tiene la grabación de la plática que tuve con Berenice el día antes de morir. Una plática con Berenice el día antes de que Marcos muriera. Aquel último día, cuando me sentí muy lúcido, enfrenté a Berenice. Le dije que sabía lo del testamento falso, lo de su amante y sus planes para dejarte en la calle. Su reacción. Bueno, está todo grabado. Con manos temblorosas. Saqué el USB. Elena, quiero que sepas que cada momento de nuestros 47 años juntos fue un regalo. Fuiste la mejor esposa, la mejor madre, la mejor compañera. No dejes que nadie, especialmente Berenice, te haga creerlo contrario. La carta terminaba con: escucha el USB cuando estés lista. Te amo por siempre, Marcos. Me quedé sentada largos minutos. Marcos lo supo todo y peleó hasta su último día por mí. Daniel se acercó. Mamá, ¿vas a escuchar la grabación? Miré el USB. Tenía miedo, pero sabía que necesitaba la verdad completa. Sí, respondí, pero no aquí. Ahora no. Me volteé hacia Renato. Gracias por todo. Honró la confianza que mi esposo puso en usted. Él asintió con respeto. Fue un privilegio, señora Elena. El señor Marcos era un hombre fuera de serie, aún en sus momentos más difíciles. Después de que el investigador se fue, nos quedamos en silencio. Daniel, Berenice y yo. Me voy, murmuró Berenice levantándose con dificultad. Sí, dije yo simplemente. Te vas. Daniel
ni la miró cuando ella salió tropezando por la puerta, llorando todavía. Cuando nos quedamos solos, mi hijo mayor se desmoronó. Se hincó a mi lado, escondiendo la cara en mis manos. Mamá, sollozo. Lo siento. Tanto. Fui tan ciego, tan tonto. ¿Cómo pude hacerte esto? Le acaricié el cabello como cuando era niño y tenía pesadillas. Daniel, fuiste manipulado por alguien. Experta en engañar. No te culpes por confiar en quien amabas. Pero yo sabía, insistió levantándola. Cara empapada. En el fondo sabía que cómo te trataba estaba mal, pero era más fácil hacerme de la vista gorda que enfrentar la verdad. Y ahora, pregunté suavemente, ¿qué vas a hacer? Él respiró profundo. Voy a arreglar esto. No sé cómo, pero voy a arreglar todo lo que rompí. Esa noche, cuando llegué a mi casita, me senté en el sofá con un té y el USB de Marcos. Durante horas lo miré juntando valor para conectarlo. Cuando por fin lo hice, la voz de Marcos llenó mi sala, más fuerte y clara de lo que había estado en meses. Lo que escuché en esa grabación lo cambiaría todo. Bloque 5. Conecté el USB con manos que temblaban tanto que casi tiro la laptop. La pantalla parpadeó y apareció un solo archivo de audio con fecha del día anterior a la muerte de Marcos. Di doble clic y la voz de mi esposo llenó el departamento. Berenice, tenemos que hablar. Suegro Marcos, ¿está bien? Se ve diferente hoy. Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy más lúcido que en semanas y necesito hablarte de algunas cosas que descubrí. Hubo una pausa y pude oír el nerviosismo en la voz de Berenice. Descubrió de qué habla. Hablo del testamento que me hiciste firmar la semana pasada, ese que solo beneficia a Daniel y a ti. Hablo de tus llamadas con Lucas Ferreira. Hablo de tus planes para dejar a Elena en la calle. El silencio que siguió era tan pesado que podía sentirlo a través del audio. Suegro, creo que está confundido otra vez. Porque no sé. ¿Sienta? Y no. La voz de Marcos rugió con una fuerza que no oía hace meses. No estoy confundido, Berenice. Sé exactamente lo que has hecho. Sé lo del hotel. Sé que planeas divorciarte de Daniel en cuanto tengas nuestro dinero. Lo sé todo. Entonces oí algo que me heló la sangre. Berenice se rió. Se rió como si Marcos fuera un niño diciendo tonterías. Marcos, pobrecito, estás muy mal de tu cabecita. Nadie te va a creer nada. Todos saben que ya no te funciona bien el cerebro. Puede ser, dijo Marcos con voz peligrosamente calmada. Pero hay algo que no sabes, querida Berenice. Ah, sí. ¿Qué? Ya arreglé el testamento. Firmé uno nuevo hace 2 días que cancela el que me manipulaste para firmar. Elena va a heredar todo y tú no vas a ver ni un peso. El grito de rabia que pegó Berenice en la grabación fue como el de un animal salvaje. No puedes hacer eso. Ya lo hice y hay más. Contraté a un investigador que documentó cada una de tus mentiras, cada cita con tu amante, cada plática donde te burlaste de mi familia. Todo está registrado y Elena lo recibirá después de mi muerte. ¿Mientes? Pero la voz de Berenice ya no tenía seguridad. ¿Quieres apostar? El investigador Renato Silva te ha seguido por meses. Tenemos fotos, audios, pruebas de todo, incluyendo donde planeas usar nuestra lana para irte con Lucas. Entonces vino la parte que me hizo casi caerme de la silla. Marcos. La voz de Berenice cambió totalmente. Ya no era la dulce, era fría, amenazante. No entiendes. Tienes problemas del corazón. Los doctores dijeron que cualquier coraje fuerte podría, bueno, ser muy peligroso para ti. Me estás amenazando. La voz de Marcos era de pura incredulidad. Solo digo un hecho médico. Sería muy triste que el estrés de esta plática te causara complicaciones. Me llevé la mano a la boca. Berenice estaba amenazando a Marcos con la muerte. Berenice, dijo Marcos firme. Amenázame lo que quieras, pero el daño ya está hecho. Elena tiene todas las pruebas para destruirte y no hay nada
¿Qué puedas hacer? Eso ya lo veremos. Respondió ella con una frialdad que me erizó la piel. La grabación se cortó de golpe. Me quedé en silencio procesando todo. Marcos murió de un infarto esa misma noche, apenas 12 horas después de esa plática. Fue coincidencia. Overen se buscó la forma de asegurar que Marcos no viviera para contar nada. Mi mente regresó a esa noche terrible. Yo había salido a cenar con Laura, que se sentía mal por el embarazo. Cuando volví, hallé a Marcos tirado en la sala, sin vida. Los paramédicos dijeron que fue un infarto fulminante, pero ahora me preguntaba si había algo más. Al día siguiente llamé al investigador. Renato, necesito que investigue las circunstancias exactas de la muerte de mi esposo, dije sin rodeos. Hubo una pausa. Señora Elena, ¿hay algo que le preocupe? Oí la grabación. Berenice lo amenazó. Renato le dijo que el estrés podía matarlo y menos de 12 horas después estaba muerto. Entiendo, dijo Renato pensativo. Empiezo de inmediato, pero señora, puede que no lleguemos a nada concluyente. No me importa cuánto tome, respondí. Necesito la verdad. Mientras Renato investigaba, la vida seguía. El proceso del testamento avanzaba y las pruebas contra Berenice eran aplastantes. Daniel vino a verme 3 días después. Se veía flaco y acabado. Mamá, dijo cuando abrí. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Lo dejé pasar y serví café. Se sentó en el sofá, donde pasé tantas noches preocupada. Le pedí el divorcio, dijo Berenice. Está en un hotel barato. Está desesperada. ¿Y tú? Pregunté suavemente. Me miró con los ojos rojos, vacío. Traicionado, menso. Ponle el nombre que quieras. Me senté junto a él. Daniel, te engañó una profesional. No te culpes. Pero mamá, insistió él. Vi las señales. Vi cómo te trataba, pero era más fácil ignorarlo que aceptar que mi matrimonio era una mentira. Le tomé la mano. ¿Qué vas a hacer ahora? Reconstruir mi vida. Respondió, y empezar haciéndolo. Correcto. Mamá, voy a testificar contra ella en todo. No va a escapar de lo que le hizo a mí, papá y a ti. 3 semanas después, Renato me llamó con noticias que temía. Señora Elena, necesito verla. Hay información sobre la muerte del señor Marcos que debes saber. Cuando nos vimos, la cara de Renato me dijo que no era nada bueno. Investigué a fondo la noche de la muerte, empezó. Hablé con vecinos, revisé cámaras de seguridad de las calles cercanas y hallé algo interesante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Berenice se fue a su casa esa noche. Las cámaras del vecino la captaron. Llegando a las 7:47 de la tarde. Se quedó unos 20 minutos y se fue a las 8:08 de la noche. Hice cuentas. Yo salí con Laura a las 6:30 p.m. Los médicos dijeron que Marcos murió entre las 7:30 y las 8:30. Ella estaba ahí cuando él murió. Susurré. Es posible, dijo Renato. Pero hay más. Conseguí acceso a registros del hospital. El examen toxicológico de Marcos mostró niveles muy altos de sus medicinas para el corazón. ¿Qué significa? Significa que pudo tomar más de la cuenta o alguien se las dio. Bloque 6. ¿Estás diciendo que Berenice se pudo? No pude terminar. Renato midió sus palabras. Digo que hay cosas sospechosas. Presenté todo al Ministerio Público. Ellos decidirán si hay base para una investigación criminal. Las semanas siguientes fueron de pura ansiedad. El proceso del testamento seguía, pero ahora estaba la sombra de que ella hubiera causado la muerte de Marcos. El día del juicio preliminar llegó en una mañana fría. Toda la familia estaba ahí. Laura, casi de 8 meses, se sentó conmigo. Daniel se quedó atrás solo. Cuando trajeron a Berenice, casi no la conocí. Su pelo rubio ya tenía raíz oscura. Iba sin gota de maquillaje y con ropa sencilla, nada que ver con sus lujos de antes, pero sus ojos ya no tenían esa maldad segura. Tenían miedo.
El fiscal presentó el caso. Las fotos de Renato, los audios, los papeles médicos de Marcos, todo armaba un plan de manipulación y abuso. La acusada, dijo el fiscal, se aprovechó del estado de salud del señor Marcos Casillas para obligarlo a cambiar su testamento para beneficiarse ella, dejando a la viuda casi en la calle. Cuando me tocó declarar, caminé firme. Lo había ensayado 1000 veces. Señora Elena, empezó el fiscal. ¿Cómo era la relación entre la acusada y su esposo? Al final, respiré profundo. Al principio creí que por fin lo quería. Nos visitaba mucho. Quería ayudar, pero siempre iba cuando yo no estaba. ¿Y qué? ¿Notó en su esposo? Estaba más confundido, retraído. Ya no me contaba nada de dinero. Decía cosas raras del futuro, como si estuviera asustado de algo que no recordaba. El fiscal mostró una foto de Berenice con Lucas en el hotel. ¿Sabía del engaño? No, hasta que el investigador me dio las pruebas, pero ahora entiendo sus cambios de rutina y llamadas raras. Miré a Berenice varias veces. No se veía arrepentida, se veía molesta, como si todo fuera una injusticia contra ella. Cuando la defensa me interrogó, el abogado de Berenice quiso hacerme ver como la suegra metiche. Señora Elena, no es cierto que nunca quiso a mi cliente. Al principio sí, admití. Me parecía inmadura para Daniel, pero traté de aceptarla. Le abrí mi casa y traté de construir algo con ella. ¿Y por qué? ¿Contrató a un detective? Porque el testamento no tenía nada que ver con lo que Marcos quería. Estaba investigando cosas que no cuadraban. Pero el momento fuerte fue lo de la muerte de Marcos. El fiscal presentó los videos de ella llegando a la casa y el reporte de las medicinas. Berenice Silva, dijo el fiscal, visitó al señor Marcos la noche que murió. Berenice habló temblando. Sí, fui a ver cómo estaba. ¿Y qué pasó? Nada. Hablamos. Él se tomó sus medicinas. Me fui. ¿Usted lo vio tomarlas? Pausa. Sí, lo ayudó. Yo solo le separé las pastillas. Estaba confundido y quise ayudar. El fiscal sacó la receta médica. Según esto, debía tomar 2 pastillas al día. El reporte dice que tomó al menos 4. ¿Usted le separó 4 pastillas? Berenice se puso blanca. No me acuerdo. Él estaba mal. Tal vez tomó más después de que me fui. O tal vez, dijo el fiscal. Usted le dio de más, sabiendo que su corazón no aguantaría. Objeción, gritó el abogado de ella. Sostenida, dijo el juez. Fiscal, apéguese a los hechos. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo escuchó y vio a Berenice contradecirse. Después de 3 días, el juez decidió. Encuentro motivos para seguir con los cargos de fraude y abuso, anunció. Además, por las pruebas de la muerte del señor Marcos, ordeno una investigación criminal completa. La acusada se queda en prisión preventiva por riesgo de fuga. Cuando se la llevaban esposada, miró a Daniel. Daniel, sabes que te amo. Todo lo hice por nosotros. Daniel la miró un largo rato. No, Berenice, todo lo hiciste por ti. Siempre fue solo por ti. Fueron sus últimas palabras. Esa noche sentí alivio y tristeza. La justicia llegaba, pero Marcos no volvía, pero faltaba una última verdad por salir. Bloque. 6 meses después me llamó el fiscal. La investigación de la muerte terminó. Señora Elena, puede venir. Hay algo que debes saber. Al llegar, el fiscal se veía serio. La investigación forense fue clara. Marcos recibió una dosis letal. Fue suficiente para matarlo. Mi corazón saltó. ¿Y tenemos pruebas fuertes? Ella estaba ahí. Admitió separar las medicinas y tenemos el audio de la amenaza. Pero no hay prueba física directa de que ella lo obligara. Un abogado puede decir que las tomó solo por su confusión. Entonces, ¿se va a salir con la suya? No, dijo el fiscal. La vamos a acusar de homicidio culposo. Podemos probar que puso las medicinas a su alcance sabiendo que estaba vulnerable. Con los otros cargos de
fraude y abuso va a pasar mucho tiempo. Encerrada. El juicio final fue en un día soleado. Laura ya tenía a su bebé, un niño sano, al que llamó Marcos. Lo traía en brazos. Se declara culpable a Berenice Silva de todos los cargos: fraude, abuso financiero y homicidio culposo, leyó el juez. Berenice se derrumbó llorando. La sentencia es de 12 años de cárcel, siguió el juez. Además, debe pagar los 700,000 pesos con intereses y tiene prohibido acercarse a la familia Casillas. Al salir del juzgado, el sol brillaba fuerte. Laura me puso al pequeño Marcos en los brazos. Abuela, mi papá estaría orgulloso de ti, dijo ella con lágrimas. Miré al bebé y sentí paz. Daniel se acercó apenado. Mamá, voy a pasar mi vida tratando de compensarlo. ¿Qué hice? Abracé a mi hijo. Ya lo hiciste, Daniel. Tuviste valor para enfrentar la verdad. Esa noche en mi casa, la casa que Marcos salvó para mí, abrí la última carta que dejó. Decía que se abriera hasta que todo terminara. Mi querida Elena decía: si lees esto, la verdad ganó. Estás a salvo. No me tengas lástima, mi amor. Celebra lo que logramos. 47 años de amor. 3 hijos y nietos que siguen nuestro camino. Berenice quiso destruirnos, pero solo nos hizo más fuertes. Daniel aprendió una lección dura y nuestro amor resultó ser indestructible. Vive tu vida, Elena. Ama a los nietos, cuida a los hijos y sabe que estoy orgulloso de ti. Siempre. Tuyo, Marcos. Apreté la carta contra mi pecho y miré las estrellas. Marcos estaba en paz y yo estaba lista para vivir de nuevo con mi familia y el recuerdo del hombre que peleó por mí hasta el final. La casona de Guadalajara era mía, pero lo que importaba era la familia que sobrevivió a la tormenta. Berenice quiso llamarme vieja inútil. Quiso robarme todo, pero al final ella perdió su libertad y su futuro. Y yo gané la certeza de que el amor de verdad siempre gana. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Ah, y no olvides hacerte miembro para ver videos exclusivos. Te espero allá. Amén.